Conductas: evitar volar, pensar en rechazar el ascenso. Pensamientos: voy a sufrir un ataque al corazón, me estoy muriendo, y si las cosas salen mal y me superan, si subo a un avión, pasará algo malo. Como podemos ver, el modelo de 5 componentes describe tanto la ansiedad como la depresión. Veamos algunas diferencias entre una y otra. En la depresión, los cambios físicos suelen suponer una lentificación, por ejemplo, problemas de sueño y sensación de cansancio. En cambio, la ansiedad suele estar marcada por una aceleración de las reacciones físicas, palpitaciones, aumento de la sudoración, excitabilidad. En la depresión, el principal cambio conductual es que a la persona le cuesta hacer algo, cada vez hace menos cosas y suele retraerse y apartarse de los demás. Linda decía que disfrutaba de la gente y de su trabajo, pero evitaba ciertas cosas que le provocaban ansiedad. Cuando nos hallamos en un estado de ansiedad, la evitación es el cambio de conducta más habitual. Por último, en los estados de depresión y ansiedad, el pensamiento difiere mucho. Los pensamientos de Ben eran típicos de la depresión y tendían a ser negativos, desesperanzados y autocríticos. El pensamiento de Linda era típico de la ansiedad. Era más catastrófico: voy a sufrir un ataque al corazón, e implicaba preocupación por unos sucesos futuros concretos, subir a un avión, además de una preocupación general: ¿y si las cosas salen mal y me superan? Los pensamientos relacionados con la depresión suelen centrarse en el pasado y en el presente, y los típicos de la ansiedad suelen centrarse en el presente y en el futuro. En los capítulos 13, 14 y 15 se presentan con más detalle las características que distinguen diferentes estados de ánimo. En el capítulo 13 se ofrece una escala para puntuar los síntomas comunes de la depresión y en el capítulo 14 se ofrece otra para puntuar los síntomas de la ansiedad. Marisa: vivir no vale la pena. Marisa estaba muy deprimida. En la primera visita al terapeuta dijo que cada vez estaba más alterada y que empezaba a sentir que perdía el control. Su depresión había empeorado los últimos 6 meses y esto la asustaba porque anteriormente ya había sufrido 2 depresiones graves, la primera cuando tenía 18 años y la segunda a los 25, y en cada ocasión se había intentado suicidar. Con lágrimas en los ojos, se subió la manga y enseñó las cicatrices que le habían quedado en la muñeca tras el primer intento. Entre los 6 y los 14 años de edad, Marisa había sido objeto de abusos sexuales por parte de su padre. Sus padres se divorciaron cuando tenía 14 años. Ya entonces, Marisa tenía una imagen negativa de sí misma. Creía que debía ser muy mala para que mi padre me maltratara así. Temía acercarme a otros niños porque si supieran lo que me había pasado me verían como a un monstruo. También tenía miedo de los adultos porque pensaba que me harían daño. Marisa aprovechó la primera oportunidad que tuvo para irse de casa y se casó con su primer novio, Carl. Se quedó embarazada cuando los dos tenían 17 años y se divorciaron al cabo de 3 años más, poco después del nacimiento de su segundo hijo. Se casó otra vez con 23 años, pero al cabo de 2 años se volvió a separar. Sus 2 maridos bebían demasiado y la maltrataban físicamente. Tras pasar 18 meses de depresión después del segundo divorcio, Marisa resurgió sintiéndose más fuerte. Se dijo que cuidaría mejor de sus hijos ella sola, sin sus exmaridos, y empezó a trabajar para mantener a su familia. Era muy afectuosa con sus hijos y estaba orgullosa de ellos. El mayor, que ahora tenía 19 años, trabajaba media jornada y estudiaba en una universidad local, y el más joven iba bien en los estudios. Ahora, a los 36 años, Marisa trabajaba de auxiliar administrativa en una empresa. A pesar de que había salido muy bien adelante, Marisa era muy autocrítica. En la primera cita con el terapeuta mantuvo un mínimo contacto visual con él, con la mirada fija en las manos, que tenía apoyadas en el regazo. Hablaba en voz baja con un tono monocorde y no sonreía. En varias ocasiones, cuando hablaba de lo inútil que se sentía y del sombrío futuro que la esperaba, sus ojos se llenaban de lágrimas. Cada vez pienso más en el suicidio. Mis hijos ya tienen edad para valerse por sí mismos. Este dolor nunca acabará. La muerte es la única salida. En respuesta a preguntas sobre su vida y sobre qué la hacía tan dolorosa, Marisa dijo que sentía continuamente una profunda tristeza. La depresión había empeorado los últimos 6 meses y cada vez le era más difícil concentrarse en el trabajo. Su jefe ya le había dado 2 avisos verbales y uno por escrito sobre la puntualidad, la calidad y la cantidad de su trabajo.
Cada vez se sentía más cansada y menos motivada. En casa, Marisa solo quería estar sola. No contestaba al teléfono ni hablaba con su familia o sus amistades. Preparaba una comida mínima para sus hijos y después se encerraba en su habitación para mirar la televisión hasta quedarse dormida. Cuando acudió a la primera sesión, Marisa no era muy optimista sobre la ayuda que le podría brindar la terapia cognitiva conductista, pero había prometido a su médico de familia que lo intentaría. Se había dicho que esta terapia era su última esperanza, si el tratamiento no funcionaba, solo le quedaba el suicidio. El terapeuta estaba muy preocupado por Marisa y la remitió a un psiquiatra por si la pudiera ayudar alguna medicación, aunque los antidepresivos habían servido de muy poco en ocasiones anteriores. Marisa también acordó con el terapeuta que haría un seguimiento de sus estados de ánimo y sus actividades durante la semana siguiente para ver si había alguna conexión. Entender los problemas de Marisa. Si aplicamos el modelo de 5 componentes de la figura 2.1, para entender la depresión de Marisa, veremos algunas similitudes con las pautas de pensamiento, el estado de ánimo, la conducta y las experiencias físicas de Ben. Sin embargo, y a diferencia de Ben, las situaciones vitales importantes que contribuyeron a la depresión de Marisa se remontaban a su infancia. Veamos a continuación cómo utilizaron Marisa y su terapeuta el modelo de 5 componentes. Entorno / cambios vitales / situaciones, mi padre abusó sexualmente de mí, mis 2 maridos eran alcohólicos y maltratadores, soy una madre sola de 2 adolescentes, mi jefe responde negativamente a mi trabajo. Reacciones físicas, fatiga constante. Estados de ánimo, depresión. Conductas, costarle trabajar, evitar a familia y amigos, llorar con facilidad, autolesionarse, sufrir 2 intentos de suicidio. Pensamientos, soy una inútil, no sirvo para nada, nunca me pondré bien, mi vida es un desastre, haría bien en matarme.